El drama de ser inquilinos. Los alquileres vuelven a subir en febrero. Las renovaciones anuales tendrán un incremento del 34%. Los alquileres en el Gran Buenos Aires subieron más de 50% en 2025. Aumentaron por encima de la inflación. Y una de las situaciones que complica a muchísimos trabajadores, a miles de familias en la República Argentina. Y para hablar sobre este tema vamos a tomar contacto con Gervasio Muñoz, que justamente es representante de Inquilinos Agrupados. Gervasio, bienvenido a La Primera con Mariela Fernández. Matías Rufel es mi nombre, te saludamos con todo el equipo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Buen día. Preocupados, digo, también soy inquilino, muchos de aquí lo somos, sobre esta situación que se repite más allá del cambio de ley, de que en general este número o lo que sale, no solo las expensas, que también son parte importante, siempre le ganan a la inflación. Bueno, en realidad no es más allá de la ley. Durante la ley de alquileres, los precios viajaban por debajo de la inflación y por debajo de los salarios, según datos del INDEC, y luego de la derogación de la ley de alquileres en diciembre del 23 por el decreto 7023 de Milei, esto se da vuelta y, como ustedes decían, los alquileres aumentan muy por encima de la inflación durante el 2025, mientras que la inflación fue de 32 puntos anual. Los alquileres en el Gran Buenos Aires aumentaron más del 70%, en Patagonia llegaron a aumentar más del 120%. Y esto es, obviamente, porque no hay ningún tipo de regulación, siendo Argentina, diría, el único país en el mundo que no tiene ningún tipo de regulación para las condiciones en las que se alquila. Ese es un tema alarmante. Hago una aclaración al respecto, porque vos bien describías, con la derogación de la ley se descontroló aún más en un punto los precios, pero digo, ya existía en sí una base a veces en barrios en los que los precios de por sí, aún con la ley de alquileres, digo, estaban muy arriba, estaban inflados tal vez esos precios de los que vos arrancabas, y digo, hoy por hoy, con lo que vos bien explicás, la situación se ha agravado para todos los inquilinos. Bueno, en realidad no. Según datos oficiales, no. Según datos oficiales del INDEC, durante la corta vigencia de la ley de alquileres, que fueron 3 años, los precios nunca superaron a los salarios ni la inflación. Recordá que teníamos aumentos anuales. Y hay algo muy, muy increíble, y es que el mercado inmobiliario, durante esa locura inflacionaria del gobierno de Alberto, decía que era muy injusto que los alquileres aumenten una vez por año, era lo que planteaba la ley de alquileres, porque la inflación era muy alta, y ahora que el mercado inmobiliario festeja que la inflación bajó sustancialmente, aumentan cada 3 meses. Bueno, es una obviedad. Lo que busca siempre el mercado es aumentar lo máximo posible, y es lo que están haciendo, a pesar de toda ese discurso medio fantasioso de que aumenta la oferta y que el mercado se autorregula y todo eso. La realidad de los hogares es que se endeudan, que no llegan a fin de mes, porque tienen que pagar alquileres altísimos, porque tienen que pagar alquileres que aumentan cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, y que se endeudan para comprar alimentos. Esa es la realidad de los hogares en la Argentina, para los que alquilamos, en una situación muy pero muy difícil, que es cada vez más difícil y que está obviamente profundamente ligado a esta idea de que el Estado no se tiene que meter en nada. Cuando el Estado no se mete en nada, quienes deciden son otros, y en este caso los que están decidiendo son los dueños de las viviendas de Argentina. Bueno, justamente te quería preguntar al respecto, ¿no? ¿Quién en esta batalla, en esta pulseada, termina siendo beneficiado o perjudicado, ¿no? ¿Los inquilinos o los propietarios? Y por otro lado, preguntarte qué porcentaje del sueldo, del ingreso en promedio, se va en
el pago del alquiler. Bueno, por supuesto que si tenemos que trabajar para pagar el alquiler, quien está ganando es el que cobra. Si el 60% de nuestro salario o un salario entero se destina al pago del alquiler y con el otro salario se ve cómo se llega a fin de mes, obviamente que acá hay dos ganadores, los que están pagando salarios muy bajos y el que se está quedando con todo ese salario, que son los dueños de las viviendas. Es un país, es un modelo de país en donde ganan unos pocos, que son los que siempre ganan con este modelo económico, por supuesto, y quien pierde es la mayoría. Bueno, en Argentina se cree que hay más de 3 millones de hogares inquilinos. Esos 3 millones de hogares inquilinos están dejando todo su salario en un sector muy, pero muy chiquitito, que son los dueños de las viviendas. No son los propietarios. Claro. El propietario es alguien que tiene su casa y punto. Claro, Gervasio, Acá se trata de los dueños preguntar... de las viviendas, ¿no? Los que les sobran vivienda. Bueno, estamos trabajando para ellos. Gervasio, te quería preguntar, bueno, este dato que acabas de dar, ¿cuántos millones de inquilinos hay en Argentina? Dijiste aproximadamente 3 millones. ¿Tenés algún dato de cuántos de ellos son jubilados? Porque la situación más dramática la viven los adultos mayores, que cobran 2,50 pesos, vamos a decirlo así, con un bono congelado, y sin embargo muchos de ellos están alquilando. ¿Hay algún dato oficial al respecto? Cantidad de personas inquilinas son 11 millones en Argentina. 11 millones. 11 millones son 3 millones de hogares. Okay. De jubilados, según los datos oficiales, se cree que el 20% de los jubilados alquila, es una tasa baja. Pero por supuesto que para los jubilados que además tienen que pagar alquiler, la situación por supuesto que es muy pero muy grave, porque además aquellos jubilados que alquilan en condiciones muy difíciles, por lo general en hoteles, en pensiones, en donde la vida es realmente difícil, las condiciones en las que se vive ahí son muy difíciles, y además porque la jubilación, por supuesto, que no alcanza ni para pagar un buen ambiente. Por lo tanto, tienen que tener sí o sí la ayuda de familiares, porque, para que ustedes tengan una idea, una habitación de hotel con baño compartido hoy está alrededor de 300.000, 400.000 pesos, y una cama en un departamento subalquilado puede estar 450.000 pesos. Bueno, estamos hablando de precios muy pero muy altos, y de una nueva modalidad que se empieza a hacer masiva, que es el alquiler de cama. Si uno entra hoy a redes sociales, está creciendo muchísimo la oferta de alquiler de cama, que es básicamente ofrecen una habitación compartida y en donde no tenés contrato y en donde vas juntando una plata, vivís un mes bajo techo, dormís, te bañás, etcétera, hasta que no podés pagarlo más y volvés a la casa de alguien o volvés a la calle, etcétera, hasta que volvés a juntar plata para poder alquilar de vuelta una cama. Gervasio, estamos hablando, sí. Esa situación que vos graficás, que podés relevar que se está incrementando, que por sí no es manera tampoco de vivir, en función de que todo el tiempo tenés o que ir cambiando de lugar, la angustia que eso genera y todas las vicisitudes, incluso si tenés algún trabajo presencial puntual, si no estás cerca, si te alejás, también lo que te sale moverte, digo, un montón de cuestiones que implica. Te quería preguntar sobre los alquileres temporarios, porque vos hablabas también de quienes ganan, y pienso en el alquiler temporario, que en su momento estaba muy en boga, o el alquiler para lo que son las plataformas en las que vienen los extranjeros y pagan en dólares. Hoy por hoy hay una buena parte también del universo donde uno puede alquilar que esté destinado a eso. Hoy, mira, hoy hay casi la misma cantidad de avisos para alquiler turístico que hace 3 años para la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 30.000 avisos
de alquiler por plataformas. Lo que también hay que saber, en línea con lo que vos planteás, es que hoy ya no existe diferencia entre alquiler turístico y alquiler para vivienda. En los dos se pueden hacer contratos por un mes, por 2 meses, por O con 3 dólares meses. incluidos. Exacto, se puede hacer en cualquier moneda. Hoy un contrato para vivienda, por lo tanto no tiene ningún tipo de diferencia con el alquiler turístico. Te pueden pedir la cantidad de depósitos que sea, en dólares o en la moneda que se les antoje. Por lo tanto, esa línea que antes dividía el contrato de vivienda no podía ser por menos de 3 años, el alquiler turístico no podía ser por más de 3 meses. Eso ya no existe más. Entonces, con la derogación de la ley, ¿no? Entonces, te diría que hoy las condiciones en las que se alquila vivienda se han uberizado completamente, se han flexibilizado completamente. Ojalá que esto haga reflexionar un poco acerca de las consecuencias que tiene flexibilizar condiciones y perder derechos, ahora que tanto se está hablando de los derechos laborales, ¿no? Bueno, los que alquilamos venimos del futuro, y cuando te dicen que en realidad hay que terminar con derechos porque vas a estar mejor, y la verdad que seguramente te están estafando, para no decir otra palabra, ¿no? Así que cuidado con eso, porque nos prometieron que el mercado se iba a encargar de que alquilemos mejor, de que paguemos precios más justos, que se puedan pagar, y la situación se tornó dramática. Y además no hay dónde quejarse porque ya no hay ley ni nada. Gervasio. Entonces, a tenerlo en cuenta, sí. Y de continuar así, con este panorama que venís describiendo, ¿cómo imaginás vos el mercado inmobiliario de aquí a un año? ¿Y qué medidas habría que tomar ya mismo para que este panorama cambie? El mercado inmobiliario va a estar en una fiesta absoluta, por supuesto, como está hace 2 años. Está en una fiesta de ganar guita a costa de los inquilinos. Y va a seguir en una fiesta total como siguen de fiesta los sectores de más poder económico de la Argentina. Esto recién empieza. Por lo tanto, eso creo que se va a profundizar la desigualdad, que hay un sector muy chiquito que va a estar cada vez, va a concentrar cada vez más plata, la nuestra además, y después una mayoría que va a estar cada vez peor y que además nunca hay límite para estar cada vez peor. ¿Qué medidas se tendría que tomar? Yo creo que habría que congelar el precio del alquiler por un año, por lo menos, porque si no va a ser dramático, y habría que suspender desalojos porque está habiendo muchísimo desalojo. ¿Va a suceder? No, no va a suceder con este gobierno, no va a suceder. Creo que va a suceder todo lo contrario. Así que ojalá que los inquilinos y las inquilinas empiecen a tomar conciencia de hacia dónde va este modelo. ¿Y hay algún Ojalá que no sea tarde modelo, cuando llegue ese lugar? ya que hablas Sí, de modelo, decime. ¿hay algún modelo en el mundo que Argentina pueda copiar? Porque mencionabas en el inicio de la conversación que estamos teniendo que somos el único país prácticamente que nos regimos de esta manera. Entonces, ¿qué modelo deberíamos copiar? Bueno, en principio, todos los países del mundo tienen regulación de precio del alquiler. Lo que pasa es que decirlo acá en Argentina es medio que te traten como un loco. Nosotros, mira, planteábamos que el plazo mínimo de un contrato de alquiler tenía que ser de 3 años, ¿no? Sí. En el mundo, los plazos mínimos de los contratos de alquiler van de 5 años a 9 años a contratos que no pueden vencer nunca. Mirá. Y a nosotros nos diferencia. decían que 3 años era mucho. Claro, Sí, porque, por la inflación. perdón, Gervasio, también me pasa, cuando en su momento era al menos el contrato de 3 años, te da otra previsibilidad, te da otra posibilidad, más allá de las peripecias económicas que haya, de decir, bueno, por lo menos ya de esta parte, que es, de hecho, está estudiado, es uno de los motivos de mayor estrés, el tema de una mudanza, además del dinero que Exacto. sale, ¿no? Cada vez que te tenés que mudar, decir, bueno, ya proyecto que de acá a 3 años como mínimo estoy en este lugar, tengo este lugar y puedo organizar mi vida en función de ese sitio. Y quería agregar sobre la pregunta de Maru. Tal cual. El Estado debiera, digo, hoy parece un chiste, pero pudiera, aunque sea, construir, imagino,
imagino edificios como para poner en alquiler y bajarle el precio. Digo, si es un Estado que toma esa decisión, como para contrarrestar esto de decir, bueno, que salga lo que salga. Digo, podría ser una idea en otro contexto. Totalmente, sí, sí, por supuesto que así como tenemos hospitales públicos, como tenemos educación pública, podríamos tener viviendas públicas, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, como decías vos, plantearlo en este contexto, acá lo único que se puede plantear en un contexto como el que estamos viviendo en Argentina es que cualquiera tiene derecho de cagar al otro para vivir mejor. Esa es la realidad, nos han puesto en una competencia entre nosotros muy difícil, en donde está bien visto destruir a quien sea por estar bien individualmente, ¿no? Estamos en esa sociedad. Bueno, es difícil imaginar entonces que pueden haber políticas que intenten mejorar el acceso a la vivienda. Y creo también que en Argentina hay una particularidad también. Tenemos un mercado inmobiliario muy miserable, muy miserable. Vos decías recién, tener 3 años, un plazo de alquiler de 3 años, te da cierta estabilidad. 3 años. Estamos hablando de que en el mundo el plazo mínimo es de 5, de 7 años, y en países en donde gobiernan gobiernos muy desreguladores, muy desreguladores. Estamos hablando de países, en Estados Unidos, por ejemplo, en donde en Estados Unidos está grabado muy fuertemente, o sea, hay impuestos muy fuertes. Sí, te escuchamos, Gervasio. No, eso, que en Estados Unidos hay impuestos muy fuertes a la vivienda vacía. Estamos hablando de Estados Unidos. Trump hace muy poquito, semanas, planteó que iba a prohibir que se compren viviendas que no van a ser habitadas. Eso ya lo hizo Canadá, bueno, lo hicieron un montón de países, pero Trump anunció hace poco que ninguna persona que no vaya a habitar una vivienda la puede comprar, ¿sí? Porque lo que está pasando es que las viviendas están siendo compradas por gente que las deja vacías, Claro, que no las necesita. Claro. Bueno, estamos hablando, lo de este país, lo de este